Este es el tema 48 de nuestra serie Las dispensaciones bíblicas y continuamos hablando ahora sobre el contenido de la administración en la dispensación de la gracia. En la última charla hablamos sobre la administración de los dones espirituales, que son la multiforme gracia de Dios. El apóstol Pedro dice allí: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero siguiente versículo. Estoy en 1 de Pedro 4, versículo 10 leí, ahora el 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Las palabras de Dios son un capital que Dios nos entrega, un tesoro que Dios nos entrega, que nosotros tenemos que ministrar. Es parte del contenido de nuestra administración. Pablo dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La palabra de Dios es la que produce primero la salvación, ¿sí? Porque es por la palabra de Dios que entra por el oído y se produce adentro ese milagro que es la fe sobrenatural, la fe de salvación. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra activa el oír, el oído. Y entonces el rema de Dios entra y las personas creen en Jesús y llegan a ser salvadas. Pero Dios nos ha dado palabras para hablar a la gente. Yo estoy dándote el día de hoy palabras que Dios me ha dado a mí y que te las da a ti también. Todas estas palabras, ser un administrador de palabras, es una tremenda responsabilidad, una inmensa responsabilidad. Primero, porque tienes que conocer la palabra. Y eso implica que tienes que ir a la fuente de las palabras. ¿Cuál es la fuente de las palabras? La primera fuente de las palabras es la Biblia. El Señor nos entregó la Biblia, la palabra de Dios, el misterio revelado. Y tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis 66 libros inspirados por el Señor que tú debes conocer profundamente. Tú debes ser un lector asiduo de la palabra del Señor y no leerla solo de manera devocional, un versículo por la mañana para saber qué te dice Dios esa mañana. Nosotros tenemos que ser estudiosos de las Escrituras, amantes de la palabra, hombres y mujeres del libro, el libro que es la Biblia. Entonces, cada hijo del Señor debe leer la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis. Y cuando la terminaste de leer, debes volver a leerla, de Génesis a Apocalipsis. Y la terminaste y de nuevo, de Génesis a Apocalipsis. He tenido la triste experiencia de hacer encuestas en algunas iglesias, en muchas en realidad. Antes lo hacía, ahora ya no lo hago. Cuando yo visitaba iglesias, a veces preguntaba: ¿cuántos de ustedes, y en una congregación quizá de 100 personas, cuántos de ustedes han leído por lo menos una vez en su vida la Biblia completa? Y a veces de las 100 personas, 5, 3, entre ellos incluidos el pastor. Luego preguntaba: ¿cuántos de ustedes han leído al menos el Nuevo Testamento completo una vez? Quizás 10, quizás 15. Finalmente preguntaba: ¿cuántos han leído al menos los 4 evangelios completos? Y allí quizá había 30 o 20. Pero la
el analfabetismo bíblico es brutal, brutal. Y a nosotros se nos ha mandado hablar las palabras de Dios. ¿Y cómo hablaremos las palabras de Dios si no conocemos las palabras de Dios? Te estoy hablando a ti, sacerdote del nuevo pacto, según el orden de Melquisedec. A ti, hombre, mujer, joven, niño, anciano, ¿cómo vas a hablar las palabras de Dios si no las conoces? ¿Cómo vas a hablar la palabra de Dios con autoridad si solo conoces pasajes que te gustan o los más populares? ¿De qué vamos a estar hablando y enseñando y nutriendo a la gente si no conocemos el mensaje completo? Entonces tenemos muchas herejías circulando en la iglesia el día de hoy, cosas que se predican porque alguien leyó un texto y lo entiende de cierta forma y lo predica así. Resulta que en otra parte de la Biblia, al lado o aún en el contexto mismo del pasaje, en el contexto mismo, está diciendo otra cosa. Mira, es impresionante. Yo he escuchado aberraciones en la enseñanza de la palabra por personas que no la leen, pero por alguna razón son predicadores. Yo creo que nosotros tenemos que dar a todo el mundo oportunidad de hablar y predicar la palabra, pero continuar dando oportunidades solo a aquellos. Todo el mundo debe tener su oportunidad, pero tú tienes que filtrar. Si tú quieres que tu iglesia sea una iglesia cimentada en la palabra, tú tienes que preferir a aquellos que son estudiosos de la palabra, a aquellos que son responsables en la palabra. Alguien me dice, pero pastor, apóstol, yo no soy bueno para leer. ¿Y qué? Te mandaron a hablar la palabra y seas bueno o no seas bueno para leer, tú la tienes que leer hasta que se despierte en tu espíritu y tu alma la necesidad de leer, la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios debe ser la prioridad. Mira, tenemos a nuestros hermanos horas y horas y horas leyendo cosas en el Facebook, leyendo las noticias en el diario, leyendo muchas cosas, pero no la palabra del Señor. Entonces, como iglesia, y como iglesia asumo este pecado que estamos cometiendo de ser tan irresponsables en adquirir el conocimiento de la palabra del Señor. Y si no adquirimos el conocimiento, Dios no nos dará más sabiduría. Algunos quieren la sabiduría celestial saltándose la responsabilidad de estudiar la palabra del Señor. Y estoy hablando esto y lo hablo con dolor, con dolor. Estoy haciendo una reprensión a ti y a mí con dolor. Me duele que tengamos un pueblo tan irresponsable con la carta magna que el Señor nos mandó, que es la palabra del Señor. Tú no puedes ser como el resto de los cristianos que lee la palabra de vez en cuando o el día que necesita una dirección del Señor, abre la palabra y donde pone el dedo es como un horóscopo. Tú no puedes hacer eso. Tú eres un sacerdote del Dios Altísimo. Tú tienes que ser responsable, comer la palabra todos los días, leerla, estudiarla, leerla. Mira, si lees 3 capítulos y medio cada día, en un año la habrás leído completa. ¿Sabes cuántas horas se necesitan para leer la palabra de Dios? Los católicos en el Vaticano hicieron una maratón leyendo la palabra de Dios, y donde incluyeron todos los libros que no son libros inspirados, los llamados deuterocanónicos. ¿Y sabes cuánto tardaron? 72 horas. Eso es lo que alguien necesita para leer la Biblia completa. Total, de Génesis a Apocalipsis. Por lo menos cada cristiano debiera leerla completa. Y muchas veces. Ahora, la Biblia es la primera fuente de las palabras de Dios. Pero hay una segunda fuente, y ya hablé de eso, y es que tenemos la palabra escrita dentro de nosotros, las leyes de Dios.
quizás no lo que está en la Biblia, las leyes de Dios, las leyes fundamentales de la gracia. El pacto de Dios está escrito dentro de nosotros, así como Dios escribió una ley en piedra, ahora ha escrito en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, sus leyes, sus leyes. Y allí tenemos entonces la segunda fuente de las palabras del Señor. Ahora, lo que está escrito adentro está corroborado afuera en la palabra de Dios en la Biblia. Tenemos adentro la fuente, la segunda fuente, que es el dedo de Dios que escribió todo nuestro ser. Estamos escritos completamente. Nuestro espíritu está lleno de esa escritura divina que son los mandatos y las leyes del Señor. Y tenemos una tercera fuente de palabras de Dios que son los remas que el Espíritu Santo nos da en determinados momentos. ¿Qué es un rema? Un rema es una palabra que te da el Espíritu Santo, una palabra específica para una situación específica y a veces para una persona específica o para una iglesia específica, para un momento específico. Son palabras específicas de Dios que Él nos da a través de dones de revelación o a través de dones de inspiración. Los dones de revelación son la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. Los dones de inspiración son el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. A través de estos medios, Dios nos da palabras específicas para momentos específicos, instrucciones divinas, conocimientos sobrenaturales que no tendríamos acerca de situaciones que no tendríamos si no tuviéramos estos dones, visiones, revelaciones, sueños. Todos esos son palabras de Dios que nos vienen de manera simbólica y que deben ser interpretados. Y así como el Señor nos da el sueño, la revelación, la visión, también nos dará la interpretación. Así es que, hablando del contenido de la administración durante la dispensación de la gracia, las palabras de Dios son parte esencial de ese contenido. ¿Quién es responsable de entregar estas palabras de Dios? Todos los hijos del Señor. Y cada uno debe esforzarse por conocer más profundamente la palabra del Señor. Cada vez más profundamente para ser cada vez más preciso y más responsable al entregar la palabra. Ahora, evidentemente, nosotros los pastores, los maestros, asignados por Dios para enseñar, los evangelistas, los apóstoles, los profetas, estos ministerios que son de perfeccionamiento de la iglesia, somos más responsables todavía. Así es que un pastor, un profeta, un evangelista, un apóstol debe estar sobre la media. Y la media del cristiano debe ser un alto conocimiento de la Biblia. Y nosotros tenemos que estar por encima de eso porque tenemos una responsabilidad mayor todavía. Entonces, si tú eres un pastor, si tú eres un evangelista, si tú eres un profeta, si tú eres un apóstol del Señor, si tú eres un maestro, tú tienes una responsabilidad gigantesca con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Tú debes ser la persona más estudiosa. Escucha lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo: ocúpate en la lectura, ocúpate en la lectura. Lee la palabra, lee la palabra, lee la palabra. Escucha a personas que ministran la palabra y te la explican. Busca el conocimiento del Señor. Hay buenos siervos del Señor que nos enseñan la palabra. Los libros, hay libros maravillosos que nos ayudan a entender la palabra del Señor. Herramientas como diccionarios bíblicos, concordancia, etcétera, mapas bíblicos. Todo eso es necesario para nosotros que tenemos que ser profesionales de la administración de la palabra del Señor. El contenido, uno de los contenidos que más tenemos que ministrar en la dispensación de la gracia es las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Amén.